Bueno, seguimos adentrándonos en esa lucha de la psicología para constituirse en una ciencia, y ahora vamos a ver otra corriente nueva. Hemos visto el estructuralismo, hemos visto el conductismo, y vamos a ver una nueva propuesta, porque no os olvidéis que estamos, aquí lo tenéis, estamos en una lucha, ¿vale? Precisamente para constituirse en una ciencia. Y entonces estamos en una lucha para definir el objeto y para definir el método de descripción científica de ese objeto de la psicología, que hasta este momento ha sido tratado por la filosofía, y luego desde otros puntos de vista, ya no estrictamente racionales, desde el punto de vista del logos. Recordad lo que sabéis de historia de la filosofía, por mitología, religión, supersticiones, costumbres, etc., ¿no? Tenemos entonces que ver lo que dice William James al respecto y su corriente, que tomó el nombre de funcionalismo. Empezamos, como siempre, definiendo el objeto de la psicología. Y de nuevo surge el concepto de mente, concepto que había desaparecido con los conductistas. Aquí el objeto de la psicología va a ser la forma en que la mente permite al ser humano adaptarse y satisfacer sus necesidades. Esta corriente va a estar muy influida por el darwinismo y el evolucionismo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues precisamente por esto que tenéis aquí abajo. Precisamente por este concepto o esta línea de interpretación de la mente como algo que nos permite adaptarnos, aunque nosotros sabemos que el concepto de adaptación no es exacto, ¿no?, para entender lo que es la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Realmente no se producen adaptaciones, sino realmente lo que se producen son mutaciones que permiten sobrevivir, ¿no?, a aquellos que se encuentran, digamos, mejor situados para tener progenie. Esa es la idea, ¿no? No la adaptación, ¿no? La idea de adaptación nos lleva mucho hacia Lamarck, ¿no? Y, o sea, que debemos alejarnos de esa idea, ¿no?, y centrarnos más bien en Darwin. Entonces, vemos que es adaptarse y satisfacer las necesidades del ser humano. Desde ahí, la investigación va a ser investigación de procesos mentales, con algo muy claro también, que viene de la biología. No os olvidéis que la teoría de la evolución es una teoría del ámbito biológico, ¿no? Y en biología, por ejemplo, pensad en los órganos, ¿no? Por ejemplo, se pregunta mucho ¿para qué? Entonces aquí ya no es la pregunta de la estructura de la mente de Wundt, que fue la primera corriente que vimos, sino un para qué sirve pensar. Frente al estructuralismo, aquí lo tenéis, ¿veis?, que realmente lo que hacía era intentar estudiar el análisis de las estructuras mentales, un análisis realmente descontextualizado de su uso. El uso te lo da ese para qué sirve pensar, de ese uso práctico para la supervivencia del organismo, ¿no? No es tanto qué es pensar, en qué consiste pensar, como para qué sirve pensar. En ese sentido, la conciencia, como un proceso mental privilegiado, ¿no?, será un producto de la evolución. Ya os decía que pensarais en clave evolutiva, ¿no?, darwiniana, no lamarckiana, ¿no? La conciencia va a ser un producto de la evolución, y por lo tanto vamos a estar en una concepción alejada totalmente del dualismo del que hablamos de la filosofía, del dualismo, por ejemplo, cartesiano, ¿no?, donde la mente y el cuerpo eran dos sustancias absolutamente diferentes, distintas e inconexas.
La conciencia, como un producto de la evolución, fluye constantemente y conforma la personalidad del individuo a través de tres yoes, ¿no? El yo corporal, el yo social y el yo espiritual. Recordad, por favor, concepción alejada totalmente del dualismo, ahora lo vais a entender mejor. El yo corporal va a estar constituido por el cuerpo y la imagen que el individuo tiene precisamente de su cuerpo, aquello que llamábamos en el dualismo la sustancia extensa o la materia, ¿no? El cuerpo. El yo social está constituido o surge a partir de las personas que nos rodean y que generan consensos y visiones funcionales con ese para qué, ¿no? No tanto estructurales, con ese qué, ¿no? ¿Qué es esto? Sino para qué sirve el mundo. Acordaros que esto es muy, en este sentido, muy pragmático, ¿no? Y el yo espiritual, por último, que estaría constituido por las ideas, los pensamientos y las sensaciones del individuo. A partir de esto, de esta concepción de la mente, de la conciencia y de lo que somos, él investigó las emociones como motor del conocimiento, de la conducta y de la interacción con el medio. De la interacción con el medio, fijaros, físico y social. Físico y social. Quisiera agregaros algo más que no viene en el libro, pero que en tanto que está aquí en la diapositiva y no está en el libro, no tengo interés tampoco que lo anotéis allí. El método de la psicología del funcionalismo es básicamente un método de psicología comparada, ¿no? Con el estudio de hábitos, de comportamiento, frente precisamente a esa interacción, ¿no? o mediando esa interacción con el medio, precisamente con el medio, ¿no? Físico y social, el estudio de las diferencias individuales y la psicología aplicada, haciendo referencia a esto que os decía yo, que ellos se enfocan mucho hacia lo pragmático, hacia la pregunta ese del para qué, ¿no? Como área de estudio. Muy, por lo tanto, un método muy cercano a las tesis biológicas o biologicistas darwinianas. Tenéis ahí, ya lo tenéis en rojo, que no está en el libro y que no entra para el examen. Simplemente quería con esto que tuvierais, como siempre, estas partes que estamos viendo, ¿no? En cada una de las corrientes, el objeto, los elementos y el método.